Bueno, muy bien, buenas tardes. Le damos la bienvenida ahora en esta entrevista al abogado Luis Coronado. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Tanto tiempo. Tanto tiempo, muy bien, Luis. Bueno, más que nada contarle también a la gente que sigue el portal que vos sos especialista en quiebras, en concursos y quiebras, abogado especializado en esa temática y que en esta situación de pandemia era interesante hablar contigo por el tema de la pandemia, el coronavirus, todo lo que se ha visto perjudicado a las empresas, que vemos que no hay mucho funcionamiento y queríamos saber eh, qué repercusión ha tenido toda esta situación del coronavirus y la pandemia con las empresas y si ha habido más quiebras o presentaciones de quiebras que en los años anteriores. Mira, con el tema de la pandemia se generó eh, algo, en principio yo consideré que era muy parecido a lo que nos aconteció en el 2001. Ujú. Y a medida que pasó el tiempo se fue transformando en algo yo que te diría peor que en el 2001 porque no ha habido mucha reacción desde distintos sectores en ayudar o proteger las empresas. Ujú. Hoy está, te diría, 5 o 6 meses todo focalizado al tema sanitario y desde algún punto está bien que obviamente sea así porque ahí tratás a todos nosotros como seres humanos y personas individuales, pero no ha habido la misma focalización en cómo la pandemia le ha pegado a las empresas en particular en Argentina, desde muchos lugares. Y creo que nos encontramos con una situación particular porque hay muchas empresas o negocios que ustedes lo verán cuando caminan por la calle que bajaron la persiana para nunca más abrir. Toda esa gente ni siquiera tuvo la capacidad de reestructurar sus deudas ni decir tengo la posibilidad de acceder al concurso preventivo como para frenar los intereses y para ver cómo reestructuro mi deuda, qué hago con los proveedores, qué hago con los trabajadores, porque el impacto llegó a un nivel de que la gente bajó la persiana y que ni siquiera tiene fondos para pagar un abogado o generar un tipo de estas características para poder ordenar su situación. Esa es la realidad hoy. Claro, se ha visto, uno, como decías vos recién, ¿no? Uno lo ha visto hasta en la calle, hasta un comercio, hasta tradicional de las ciudades, que camina, confiterías, restaurantes, que dicen, bueno, esto hace 70 años que estaba en la ciudad y se ha perdido también, y aparentemente no se lo vio ahí al Estado. eh, Aunque sea también por una cuestión tradicional de recuperar, ¿no es cierto?, determinados emprendimientos. En ese caso, ¿qué ha pasado? En el vínculo, digamos, el tuyo especializado con el Estado, con los gobiernos, cuando llega el momento de discutir esta situación. Mira, hay cosas que a mí me llaman la atención hoy, 6 meses después de decretada la pandemia, 5 meses y medio decretada esta pandemia, que no hubo una reacción en forma automática con el 2001 y, por ejemplo, te digo cosas concretas. Ujú. No hay una ley que suspenda los intereses en este país. Estamos hablando de un país que tiene un 50% de inflación y vos lo podés haber advertido que cuando se sacó, ni bien arrancó la pandemia, dijeron, mire, pueden pagar la tarjeta de crédito en 3 veces. Lo que nunca se aclaró era que en esas 3 veces te generaba un interés del 40%, del 45%, 51%, lo cual es todo un delirio porque en verdad cuando se llega a esta crisis o cuando uno no paga en una crisis como esta, que es un agente exógeno a todos nosotros, el que no paga no es que no está pagando porque no quiere, no paga porque no puede, le cambiaron las reglas del juego. La gente hace 5 meses que no trabaja, 4 meses, 6, 2, depende del rubro, depende de la cuestión de la que se trate, pero todas esas obligaciones incumplidas durante, y te diría un tiempo antes de la pandemia, porque han nacido antes y hemos incumplido o somos incumplidores después, todas siguen generando intereses. Lo mismo los alquileres. Entonces, no ha habido una reacción como en el 2001, donde automáticamente, casi en forma inmediata, salió una ley
que suspendió todos los intereses, como suspendió todas las ejecuciones hipotecarias, como también por un año tuvimos suspendido las quiebras pedidas por acreedor. Lo que tenemos de diferente es un poder judicial funcionando a medias, lamentablemente. Es más, cuando la gente, las empresas, los primeros meses necesitaron concursarse para todas estas obligaciones que generan unos intereses altísimos, poder frenarlo con los pedidos de concurso preventivo y hubiera sido el momento óptimo, tribunales funcionaba a 5 kilómetros por hora en vez de funcionar a 100, y no solo eso, muchos jueces de primera instancia denegaron los pedidos porque decían que en la situación de emergencia no podían tratar ningún tipo de caso, salvo las urgencias, y si esto no era una urgencia ya me dirás qué. Claro. Pero las cámaras de apelaciones, tanto acá de la provincia de Buenos Aires, la de La Plata, para hablar concretamente, como en Capital Federal, le dijeron en algún punto a los jueces, no, miren, o sea, son medidas cautelares, o sea, son medidas donde a alguien le trabaron el embargo de los fondos y no está pudiendo pagar los sueldos. Vos no podés decir, no, miren, por la pandemia nosotros no estamos trabajando. Entonces se volvió muy difícil, pero también generó otra situación que la estamos viendo, de que los privados, entre privados, inquilinos, el empresario y su proveedor, y diferentes situaciones, incluidas empleador y empleado, porque también te atan de brazos porque dicen no puedes despedir a nadie. Sin embargo, en forma privada se están negociando los despidos, se están negociando las refinanciaciones de muchos contratos. Yo he hecho acuerdo entre empresas para que los intereses no se cobren, porque los que son abogados sabemos que existe la teoría de la imprevisión, del esfuerzo compartido, pero ¿por qué hay que también judicializar eso? No tendría que llegarse a judicializar. Para eso cada gobierno en cada momento tiene que tomar una norma general o generar un paraguas que diga, no, miren chicos, o sea, los intereses de tal cosa no, o estos intereses tampoco, como para que ya todo el mundo se ponga de acuerdo. Entonces nos vemos en la situación de un poder judicial no funcionando, funcionando a media, de un montón de medidas restrictivas que ahogan a las empresas, y nadie todavía, si bien existen algunos proyectos, porque es cierto, yo con la universidad de hecho trabajamos en algún proyecto, he hablado con algún senador como para decir, miren, ¿por qué el paraguas para acá? Ya nos ocupamos de la persona o toda la persona. Existe hoy un no ejecutar las hipotecas, pero el mundo de las ejecuciones hipotecarias es el mínimo, porque claro, en Argentina no representa la cartera de un banco eso. Claro, pero al fin y al cabo, Luis, por lo que relatas, todo termina siendo un acuerdo entre partes, entre privados, pero sin demasiada injerencia del Estado. Son como acuerdos de buena voluntad que pone la gente, tanto el empresario y los empleados, y tal vez los gremios, supongo, también. Sí, hemos llegado, yo lo he visto con otros colegas que hemos cerrado negociaciones o cosas, a veces el empleador, no te voy a decir yo, porque no termina con la restricción de que no pueda funcionar. Todos nos dimos cuenta que abriendo la persiana o cada uno yendo a su oficina o eso, fue para el alivio mental, pero en verdad, por más que tengas el negocio abierto, salvo determinados rubros en algún momento, tampoco podés ni pagar la luz con eso. De eso nadie está hablando. O sea, 6 meses es mucho tiempo, y vos por más que autorices incluso todas las actividades hoy, no es algo que vaya a arrancar en forma inmediata. La cadena de pago, o sea, tenés los bancos funcionando a medias. Yo te cuento una anécdota. Uno de los clientes que yo atiendo, empresarios que empezaron con las textiles, organizaron pagar barbijos. Sí. Vos a todas las costureras les tenés que pagar en pesos, en forma automática. ¿Por qué? Porque nadie está bancarizado. Es Argentina, que es nuestra situación real. Entonces vos necesitas efectivo. Cuando se dieron cuenta que a una cooperativa de costureras le tenían que pagar 50.000, a otros 80.000, y se dieron cuenta que en el volumen
de la cantidad que estaban haciendo. No podías ir al banco, a la ventanilla, y decirle, dame 150.000 en efectivo que salgo a pagar acá, allá, acá. No, todo cajero automático, o sea, ni siquiera permitís el funcionamiento Claro. racional de una empresa argentina, porque a la empresa argentina le pasan dos cosas. Muchas tienen, y todo el mundo lo sabe, el 40% de los empleados en negro, y si bien el gobierno está asistiendo con la mitad de los sueldos de las personas que están en blanco, hay todo un mundo al cual esa ayuda no le llega. Claro. Sobre todo, decía Luis que la ayuda es las que son siempre las más perjudicadas, son las pymes. Ahí es donde, o no solo las pymes, sino también a los pequeños emprendedores, que en ese sentido la ayuda no les ha llegado en su totalidad. ¿Es así esto? Es así porque aparte hoy se vuelve inoperativo muchas veces, depende de la actividad, se vuelve inoperativo por el solo hecho de no poder contar con tu dinero en efectivo. Solo por eso. Claro. ¿Y hoy qué sector, digamos, si bien están todos afectados, ¿no? En la economía argentina, la nacional, la provincial, la local, qué sector empresario que han tenido que concursar o presentar quiebra fue el más perjudicado? Mira, lo que yo estoy teniendo más consultas es el tema gastronómico, por un lado, para tratar de ver cómo en algún momento con la promesa de que mañana abrís, de que pasado se abre, o sea, hoy vos sabés que incluso poniendo las mesas afuera y que la gente pueda consumir, te es más caro abrir de todas maneras, pero porque se te hace, volvemos a lo mismo, una bola de nieve con todo el incumplimiento que ya tenés, sobre todo por el tema de interés. Entonces ese es un grupo de gente que yo los veo muy interesados en las posibilidades que el concurso preventivo te da. Hemos tenido muchas consultas en La Plata de gimnasios. Obviamente es que todos tenían, imagínate que la gente esperó con la expectativa de que en el mes de agosto se abrieran los gimnasios y no voy a decir quién, pero hay gimnasios en La Plata que tienen 60 empleados. Vos tenés que sostener 60 empleados, aunque te ayuden a pagar esa mitad del sueldo, el gobierno, hay que tener el número 60, Sí, decís sí, vos, sí. pagar la mitad de 60 empleados sin tener ningún tipo de actividad es un montón de dinero para cualquiera, para cualquiera. Los kioscos 24 horas son otros, los kioscos están súper comprometidos. Tenemos un caso de gente que ha pedido el préstamo a la tasa 21%, 24%, que los pidieron en marzo pensando que en esos primeros meses pidieron para pagar sueldo, préstamos, y resulta que esos préstamos empezaron a devolver los primeros días de julio y estamos casi fines de septiembre. O sea, nunca nadie esperó. Y como me dicen ellos, mirá, estamos vendiendo un pancho por semana, porque hasta que no arranque la administración pública y las oficinas se llenen de gente, no hay nadie en los kioscos. Mirá lo que te digo. O sea, que el rubro es variado. Claro, Es variado. o sea que al problema que tenían le sumaron otro problema, que ahora es pagar encima un préstamo, que antes no lo necesitaban, digamos. O sea, más problema el problema que ya tenían. Porque nunca nadie imaginó tanto tiempo. Esa es la verdad. Independientemente de que en Europa está pasando lo que está pasando, ellos cuentan con fondos para todo, no nos vamos a comparar. O sea, pero ya sabemos que además esto va para más largo. Y seguimos con un poder judicial, porque yo te hago una pregunta. Los que somos abogados sabemos que hoy no podés notificar nada que no sea hiperurgente y que vos justifiques la urgencia, porque el oficial notificador, y acá me van a salir todos a matar, no puede ir a una casa a tirarte la cédula o a pegártela en la pared. Entonces yo pregunto, ¿por qué el cartero que te manda la carta de documento viene y me toca timbre en la oficina y el oficial de justicia no puede? Uno se agarra COVID, el otro no se agarra COVID. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad. Yo veo que todo el mundo está discutiendo una cosa, otra cosa, y nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad porque
el final no va a ser feliz, lo estamos viendo, y yo de acá a diciembre a marzo, la verdad que pareciera que el panorama va a empeorar y no va a mejorar. Es decir, mirá que yo soy un tipo súper positivo y le pongo el pecho a las balas, y yo soy, como me dedico a concursos y quiebras, soy la terapia intensiva en Exacto. términos legales. Claro. Están en Esa terapia el último escalón. Claro, yo soy el abogado que nadie quiere venir a ver. Después terminamos todos siendo amigos y les encanta suspender los intereses, reestructurar y qué sé yo. Pero la gente todavía, muchos empresarios tienen ese prejuicio cada vez menos del concurso y de la quiebra, pero en verdad que la oncología del derecho es eso, hacer concursos y quiebras de empresa. Y hoy yo veo que a la terapia intensiva ya llegan muertos, o sea, no los podemos ni revivir porque no tenés manera, y hay que ver cómo hacemos con todo lo demás que hoy está vivo, porque el impacto en el desempleo va a ser enorme. Es feroz. Claro, ¿no? Es que justamente eso, la perspectiva que hay, porque uno dice, cierra una empresa, sí, pero ¿cuántas personas están detrás de esa empresa que vivían de esa empresa? Empleos directos, indirectos, van a ser unos números catastróficos. Pero en cuanto a esto, yo quería ver el rol de la justicia, Luis. Bueno, evidentemente fue lo que ha perjudicado mucho en todo este proceso de pandemia y todo el no funcionamiento. Fue la que, evidentemente, la que se ha notado, la que menos ha trabajado, de todos los poderes, ¿no? Pareciera que sí, ahí no vamos a generalizar porque hay algunos juzgados que realmente se lo han tomado con mucha responsabilidad y llevan adelante los juicios. Lo que no se entiende es que no estén funcionando, porque no te olvides, vos sos un conocedor de esto, a todas las oficinas, o sea, yo que como digo ya estoy grande, nos obligaron a comprar un token, que es el sistema para mandar escritos electrónicos. Sí. Las oficinas de los abogados fueron adecuadas, lo que implicó una inversión, no muy grande, pero una inversión al fin, de escáner, porque todo lo que se presentaba en papel se mandaba en escáner, escaneado, digital, Realmente, porque sí. la idea era eliminar la mayor cantidad de papeles y que fuera todo a lo digital, y todos estábamos preparados y lo estamos listos para usarlo más que nunca, y resulta que ellos dijeron, no tenemos la estructura para hacerlo, no tenemos la estructura para trabajar, no tenemos el espacio, pero también todos trabajamos desde la casa. Eso se puede hacer perfectamente de la casa, uno puede poner turnos rotativos, pero la verdad que necesitamos un poder judicial que salga a amparar toda esta situación de desigualdad, de la cual la gente no es responsable. Como te decía hoy en un momento, el que no paga no es porque no paga porque no quiere, porque no puede. La gente está enfocada en ver cómo come, cómo sostiene su puesto de trabajo y cómo sostiene el del otro. Es decir, y ahí es una cadena de uno tras otro, y la verdad que lo que pasa es que también tenemos que tener esas leyes de paraguas antes de que abra el Poder Judicial, porque si el Poder Judicial abre sin el paraguas de suspender determinada cantidad de juicios, de que no te ejecuten por una deuda, que no te pidan la quiebra por una deuda, por lo menos de las que se generaron en pandemia, cortar el tema de los intereses, blanquear el tema de los intereses. Si yo no te puedo pagar porque hace 6 meses que no trabajo, ¿cómo me vas a estar cobrando intereses? Pero eso ni siquiera está permitido. O sea, se legislaría sobre lo que ya se sabe, pero te evitas el colapso que va a tener tribunales, porque indefectiblemente a tribunales le va a pasar como a los hospitales. Va a llegar un punto en que va a reflejar una realidad que nadie va a querer ver y aparte se va a colapsar de verdad. Claro. Y Luis, en este caso, ¿qué pasa con el empresario que hoy se ve en esta lamentable necesidad de recurrir, digamos, a tus servicios? Eh, ¿Qué pasa después con el futuro de esa persona? Cerró su empresa, la vio quebrar. Ya no hay perspectiva de que pueda llegar a hacer nada en un futuro, ¿no?
Mira, lo que yo he aprendido es que los empresarios tienen una mentalidad, el que es empresario de verdad, de escuela, Mm, tiene una visión a muy largo plazo. Y como yo mm. también les digo muchas veces que lo veo entrar por la puerta, no te terminás de recibir de abogado si en algún momento en Argentina no pasaste por un concurso preventivo o una quiebra. Ahí te recibís con honores, porque realmente Argentina es un país muy complicado para ser empresario, porque un día ganas un montón, el otro día no ganas nada, el otro día tenés un corralito, el otro día tenés un 2001, otro día nos toca la pandemia, y en este mundo de vértigo los empresarios tienen un callo que, Dios mío, están muy acostumbrados, y el que es empresario de toda la vida se vuelve a reinventar porque lo único que sabe es inventar lugares, fábrica, negocios, contratar gente, generar puestos de trabajo. Esa es la mentalidad que yo veo. Es muy doloroso tener que cerrar y despedir gente, y más en esta situación. Y lo triste de la situación, o que lo vuelve más triste, es que nunca nadie pensó esto. Podías haber pensado un montón de otras cosas, por eso tiene que estar el Estado ahí para protegernos a todos, y cuando digo a todos, es desde el hospitalario al individual, y un poco desde el Ministerio de Trabajo y desde la justicia como el Estado, o con leyes, un paraguas para todo el mundo empresario. Y Luis, ¿y en estos casos hay diálogo con el gobierno de la provincia, tratándose de empresas que están radicadas acá en la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de la Producción? ¿Hay diálogo? ¿Se abre algún canal de diálogo últimamente? Mira, no, no como otros años, porque nos agarró con un gobierno nuevo, muy fresco como para tener diálogo. Eh, y la verdad que la incertidumbre hace que, como te decía hoy, todo el mundo lo trate de hablar en forma privada. Hoy hay ministerios como el Ministerio de la Producción, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, que, que no puede asistir en forma financiera porque no tiene cómo, pero tampoco se ha armado un grupo. Es decir, yo armaría un grupo para la crisis, para este tipo de crisis. Yo, ¿qué armaría? Lo que pasó el 2001, a mí me tocó participar, y vos por ahí lo debes saber, asesorar mucho tiempo en la época del gobernador Felipe Solá, Ministerio de la Producción, y el 2001 había que hacer algo con todas esas empresas quebradas, expropiadas y toda esta situación, y se armó un equipo técnico enorme para eso. Es decir, salieron a buscar en ese momento abogados, contadores, gente que supiera de gestión empresarial, etcétera, y había equipo en todos los lugares, porque ya que fondos no tenés, lo que sí podés es armar equipos técnicos que te ayuden. Es que debieran hacer las cámaras empresarias, y lo que deberían hacer varios sectores que tienen la posibilidad de aglutinar muchos empresarios que se dedican a determinada actividad. Te diría que hasta brindarles ese servicio como una forma de salida antes del cierre. Es decir, hoy hay que preparar esos médicos como los terapistas que nos estaban faltando, como los que te entuben. Hoy, para mí, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Producción, que siempre han sido las autoridades de aplicación para este tipo de crisis, si no hay fondos o no contás con fondos, y sobre todo por las características de la cantidad de empleo negro, de esto, tiene que haber lugares de consulta donde la gente, alguien, un técnico le diga cómo hacer, cómo organizarse, dónde ir, cómo suspender intereses, cómo renegociar las deudas con proveedores, cómo hacer con los trabajadores. Es decir, yo de la experiencia te puedo decir que los trabajadores en este momento están ayudando, como en otras crisis, a los empresarios, poniéndole el hombro todos los días. Cobran lo que pueden, cuando no hay nada para cobrar no se cobra nada y nadie se va de la empresa. Eso es así. Claro, pero todo esto que estás relatando, Luis, es algo que vos decís que se armó para una contingencia en un momento como 2001. Eh, Para hacer todo eso que supuestamente se debería hacer ahora o estar haciendo, ¿ya no es demasiado tarde? Sí, pero podés sacar una ley hoy con una retroactividad.
que diga desde que Bien, empezó la pandemia con los ah, contratos pasa esto. bien, Eh, claro, Quizás para todas las reformas europeas o en todas las reformas de muchos países vecinos que han parado los desalojos, mismo Londres, sí, que hace poco acaba de anunciar que por un año más no va a permitir los juicios de desalojo, estamos hablando de Inglaterra, España hizo lo mismo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que agregarle el peor condimento que tenemos, que es el tema de los intereses, porque tenemos inflación muy alta. claro, Entonces sí. vos el capital adeudado lo equiparás rápidamente con un par de meses porque los intereses que se han prefijado en los contratos son tan altos porque mínimamente querés cubrirte la inflación, no querés hacerte rico. Entonces todos rondan entre el 50 y el 70%. Vos eso lo tenés que parar de alguna manera porque nadie tuvo actividad, la actividad fue cero. Entonces, Claro. por eso insisto tanto sobre ese tema en particular. Claro, no, y aparte, Luis, hay experiencia en Argentina con las famosas moratorias, que siempre ha habido moratorias para esto, hasta se pueden hasta prorrogar o prorratear para determinados años. Si hay voluntad política se soluciona, evidentemente, esto. Sí, yo creo que la encrucijada que va a tener el gobierno es la falta de pago de impuestos. Es decir, va a haber muy poca recaudación porque si ahora la hubo, la gente incluso pagó algunas cosas porque dijo esto es momentáneo y vamos a salir y el momentáneo se volvió Claro. eterno y ya sabemos que aparte el panorama por lo que estamos viendo de las noticias y todo eso, vamos a tener un verano y un año que viene igual. Ojalá que lo que todos los deseamos es que salga la vacuna y que nos podamos manejar con normalidad. En el mientras tanto tenemos un año con las mismas condiciones, entonces algo tenés que hacer. Ya hay un golpe que se vislumbra, que lo ves en la y ves todo cerrado, entonces lo que nos queda es con los que están parados, ¿cómo hacemos? Claro, Con los por tu que quedan, ¿cómo experiencia, hacemos? ah, por tu experiencia en todo en este tema, ¿vos notaste mucha imprevisión por parte del Estado? Hay una falta de coordinación que es evidente, hay una falta de coordinación que se nota, que se nota. Es decir, eh, no podés estar en este momento tratando una reforma del Poder Judicial. Yo tengo 52 años, soy abogado desde los 23. Ujú. Nadie mejor que los que toda la vida hemos pateado la calle y conocer tribunales sabemos de la falta que hace esa reforma, pero me parece que no es momento de debatir esas cuestiones ahora. Ahora tenemos que decidir cómo no nos morimos todos, cómo no nos quedamos sin empleos todos. Esas son las dos únicas cosas que tenemos que ver. ¿Cómo coordinamos lo que vos habéis escuchado el día uno, lo sanitario con lo económico? Siempre fue el eje, digamos, ese fue siempre el eje, ¿no? Pero parece que se Sí, la enfocó más en lo lástima es que sanitario. claro, y también se ha vuelto un tema político, lo ves con la gente, que pareciera que la determinación que toma uno, el otro no la toma, o sea, no pueden abrir los bares y vos ves los bares abiertos en la ciudad, pareciera que es el guiño del intendente o del lugar, sea de La Plata, sea de Quilmes, o sea del ministerio, del pueblo que sea, y el gobernador clausurándotelos con la policía sin avisarle a no, o sea, no tenés una coordinación, porque ¿sabés qué pasa? Que en el medio de eso está toda la gente. Es decir, hay que ir por sobre el problema, no detrás del problema. La gente salió, está en las plazas, está reunida, ya no le podés decir no salga, estás más para repartir alcohol en gel, repartirle alcohol en gel, repartirle barbijo, volvélos locos todo el día, chicos, sepárense, chicos, no se junten, estén en una distancia. O sea, me parece que estamos para ir adelante o acompañando las decisiones que ya tomó la gente.
que ya tomó la gente. Claro. Y lo peor que puede pasar es que el Estado vaya atrás, ¿no? Cuando en realidad todos sabemos que tiene que ir siempre marcando el rumbo. Eso te marca el vacío de poder, porque vos estás diciendo, porque ya a esta altura yo no me creo eso de que hay una falta de contacto con la realidad. Porque vos pasás en el auto por las ciudades y ves que te demorás 40 minutos como te demorabas antes porque hay un tránsito impresionante. Si bien La Plata ha sido muy respetuosa de eso, y yo la verdad que veo muy poca gente en el centro y un montón de cosas, hay un movimiento que no tendría que ser, entonces vos no podés negar esa realidad, tenés que ayudar a esa realidad, tenés que darle una salida a esa realidad. Hay países que ya lo pasaron, ya lo hicieron, ya sabemos qué pasa, cómo nos podemos cuidar, cómo no. Cada uno lo sabe, o sea, nadie se quiere enfermar. Ahora esto lo tenemos que coordinar en forma y de manera de que todas estas empresas no se sigan fundiendo, porque ¿qué vamos a hacer con toda esa gente sin trabajo? ¿Qué vamos a hacer con una Argentina empobrecida con un margen de más del 40%? Ya los niveles de violencia, vos lo vas a ver en la calle, todas esas cosas las tenemos que evitar porque por lo menos con estas leyes de lo que yo vengo hablando y para hablar del tema empresarial en particular, le das un paraguas a la gente que le da una expectativa de algo, porque hoy lo que a todos nos angustia es la incertidumbre. Entonces, digan cuándo arranca el Poder Judicial, digan cuánto, suspendan los intereses, hagan una ley, entonces todos sabemos que esa deuda va a estar y que por un año no me la vas a poder ejecutar. Salgan a decir algo, acompañen la situación de lo que está pasando. Exacto, claro. El conflicto es ese, puntual, ¿no? Es ese, las deudas que están acumulando las empresas, que hoy obviamente una empresa que no trabaja es imposible que pueda pagar nada, ningún impuesto, obviamente. No, la gente está viendo cómo paga los sueldos y la gente se está quedando en los trabajos muchas veces. Imagínate que la asistencia que le dan el gobierno a las empresas pagándole la mitad del sueldo al trabajador, muchas veces se paga el día 18. ¿Por qué se paga el día 18 si a vos el alquiler se te vence antes del 10? Podría enumerarte un sinnúmero de casos que son de todos los días. Hay que ordenar eso, creo que hay que ordenar eso. Muy bien, Luis, te agradezco enormemente esta entrevista. Obviamente que estos temas dan para mucho más, porque es un tema que obviamente a vos te apasiona mucho también por una cuestión profesional, pero que también querés encontrar soluciones. Y que también estaría bueno que vos, como estás ahí en el fragor de todos estos problemas, también las autoridades te escuchen, que eso también sería lo importante. Sí, por suerte tenemos, mirá, la ciudad de La Plata tiene, yo es más, había trabajado para hacer un convenio con la Cámara de Diputados en un momento que a mí me parecía interesante porque ya que tenés una cuna universitaria con tan buenos profesores de quiebra, con tanta gente reconocida, La Plata, si hay algo que tiene es buenos médicos y buenos juristas. Mirá si no tenés un lugar para preguntar. Ni siquiera le salgas a preguntar, no me salgas a preguntar a mí. Tocar el timbre en la universidad, preguntar quiénes son los de la cátedra y la gente va a estar encantada de ayudar y de cooperar. Todos tenemos que ponernos desde algún lugar solidario y es algo que se puede consultar y para lo cual hay que estar preparado, hay que prepararse. Exactamente. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Sabes que siempre estamos en contacto permanente y en cualquier momento cuando nos surja unas nuevas dudas, vamos a volver a molestarte para hacerte las consultas. ¿Sí? Bueno, me encantó verte, que no nos habíamos visto desde antes de la Exacto. pandemia y me alegro verte bien. Así Bueno, que un abrazo grande. un abrazo grande, Luis. Gracias. Hasta cualquier momento. Chao, suerte. Chao, chao.